Cordial saludo, mi nombre es Sandra Marcela Suárez Peinado y en colaboración con mi compañera Diana Patricia Chávez Asensio abordaremos dos alteraciones neurológicas en la infancia. Nosotras somos estudiantes de psicología de la Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales del programa académico de Psicología Virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Particularmente yo abordaré lo que es el trastorno de la lectura, es decir, la dislexia. Por cuestiones de conectividad, apagaré mi cámara para continuar abordando este tema. Bueno, ahora sí, ¿qué es el trastorno de la lectura? La dislexia como tal es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para decodificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras. Es decir, que estos niños no presentan una correcta decodificación, no se da una correcta decodificación en ellos. La mayoría de los niños aprenden a leer sin dificultades. Sin embargo, cerca del 25% experimentan dificultades en la lectura en algún momento de su vida escolar. Cabe señalar que solo a un subgrupo de estos niños se les diagnostica un trastorno en la lectura o dislexia. En otras palabras, si bien el síntoma esencial de la dislexia es el problema para aprender a leer, no todos los niños que tienen dificultades para llevar a cabo este aprendizaje son considerados como disléxicos. Ahora, regresando un poco en el tiempo, en la década de los 70 del siglo XX, el diagnóstico de la dislexia y los programas específicos de intervención tienen un gran auge. En esta década, la definición propuesta por la Federación Mundial de Neurología fue la que dio un estatus clínico a la dislexia como tal. De ella se han retenido 3 puntos. Las características socioculturales y escolares no son responsables de la dislexia como tal. Existen dificultades cognitivas específicas que afectan el aprendizaje de la lectura y el origen es de tipo biológico. Estas características se especifican y particularizan en la definición actual propuesta por la International Dyslexia Association, y en ella también se precisan las características del problema de la lectura. ¿Qué nos dice esta definición? Que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, cuyo origen es neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en la precisión y o fluidez en el reconocimiento de las palabras y pobres habilidades ortográficas y de decodificación. Estas dificultades típicamente resultan de un déficit en el componente fonológico del lenguaje que con frecuencia es inesperado en relación a otras habilidades cognitivas y a la instrucción escolar recibida. Dentro de las consecuencias secundarias se incluyen problemas en la comprensión lectora y una experiencia en la lectura reducida que limita el crecimiento del vocabulario y el manejo de información. Una definición muy completa, la que nos dio como tal la que fue propuesta como tal por la International Dyslexia Association. Bueno, por otra parte, cabe resaltar que este trastorno en el aprendizaje requiere ser atendido de manera específica, ya que de lo contrario, el niño que lo presenta tiene gran probabilidad de fracasar en la escuela, bien sea repitiendo grados, desertando o por lo menos transitando por la escuela con dificultades. Es allí donde nace la necesidad de que los docentes pues tengan apoyo por parte de psicólogos, psicoorientadores, que los ayuden a hacer una detección temprana, oportuna, con relación a los diferentes trastornos que pueden estar enfrentando los niños, ya que en ocasiones se les denomina como brutos y no se les da un seguimiento más allá para ver cuál es en realidad el problema y por qué el niño está presentando esa dificultad.
Bueno, etiología de la dislexia. Existen datos que apoyan la existencia de factores genéticos en la dislexia. De hecho, se considera que la historia familiar de dislexia es el factor de riesgo más importante para presentarla y se ha demostrado la existencia de líneas familiares a través de diversos estudios. En un estudio conducido en México, se encontró que entre el 35 y el 40% de los familiares de primer grado de los niños disléxicos también se encuentran afectados y que cerca del 30% de las familias en las que se ha diagnosticado a un disléxico presenta al menos otro miembro disléxico. Los factores genéticos son variaciones de diversos genes que al actuar de manera concertada producen el fenotipo de la dislexia. A esto se le llama herencia poligénica. Sin embargo, esto no descarta la existencia de otros factores en la base de la aparición de este trastorno. Señalan que entre el 40 y el 75% de la varianza de la dislexia es aplicada por factores genéticos y el resto por factores exógenos. Entre los factores exógenos destacan la presencia de complicaciones pre y perinatales, es decir, prenatales durante la gestación y perinatales durante el proceso del nacimiento, del parto como tal. Bueno, neurobiología de la dislexia. El interés de la dislexia nació a finales del siglo XIX y desde ese entonces se han adelantado propuestas acerca de cuáles son los sistemas neuronales que fundamentan la lectura. El primero en proponerlos fue Degenery en 1891 y 1892, con base en el estudio de adultos que, habiendo sufrido de una lesión cerebral, perdieron la habilidad de leer. Desde ese entonces, dos aspectos han sido atendidos en cuanto al sustrato neurobiológico de la dislexia. Uno de ellos es el tipo de alteración estructural responsable de este trastorno y el otro es la ubicación de esta alteración en el sistema nervioso. Ahora, con relación al tipo de la alteración estructural responsable de este trastorno, se ha demostrado que en los individuos disléxicos, los individuos disléxicos presentan anormalidades corticales microscópicas en colecciones ectópicas y dislaminación de las capas corticales, conocidas como trastornos de migración neuronal. Además, se ha observado anormalidades estructurales en el lóbulo temporal de los individuos disléxicos, con reducción en la asimetría que caracteriza al cerebro normal. Ahora, con relación al segundo punto, es decir, a la localización de dichas alteraciones en el sistema nervioso, ubica dos localizaciones en el hemisferio cerebral izquierdo, que lo pueden observar en la imagen como tal, que se está presentando en la diapositiva. Una de ellas en la región parieto-temporal y la otra más inferior y posterior en la región temporo-occipital. Estas dos regiones cerebrales siguen siendo reconocidas a través de estudios utilizando la tomografía por emisión de positrones y las imágenes de resonancia magnética funcional como disfunciones en el cerebro del niño con dislexia. Ahora, variables cognitivas de la dislexia. El análisis de los dominios cognitivos que se encuentran afectados en un niño que presenta dislexia se sitúan en tres niveles diferentes. El primero de ellos es el de la comorbilidad, el segundo el diagnóstico etiológico y el tercero
se relaciona con los componentes neuropsicológicos implicados en la dislexia como tal. Con relación a la comorbilidad o diagnóstico dual, se define como la coexistencia de un mismo individuo de dos o más enfermedades o trastornos independientes. El trastorno en la lectura se asocia frecuentemente al trastorno del cálculo y al trastorno de la expresión escrita, siendo relativamente raro hallar alguno de estos trastornos en ausencia de aquel. Es decir, que por lo general se presentan, así sea, dos de estos trastornos a la vez. Es decir, puede presentar lo que es el trastorno de la lectura, la dislexia, y puede presentar el trastorno del cálculo, la discalculia, a la vez. O inclusive puede presentar más. Bueno, diagnóstico etiológico. Si bien la dislexia puede aparecer en forma aislada, los trastornos del aprendizaje también se hallan asociados frecuentemente a distintas enfermedades médicas, como son las secuelas por envenenamiento por plomo, el síndrome alcohólico fetal o el síndrome de X frágil. A la hiperplastia o la hiperplastia adrenal congénita. En este caso, las dificultades de aprendizaje se encuentran asociadas a las manifestaciones clínicas del síndrome en cuestión, ya sea de cualquiera de estos mencionados o puede que otro. Entonces se relacionan con esto. Componentes neuropsicológicos implicados en la dislexia. El proceso de aprender a leer es ciertamente muy complicado y de ahí que los defectos de lectura se originan de diversas maneras. Lo anterior hace difícil la comprensión de los mecanismos cognitivos que subyacen en la dislexia. De hecho, en las últimas 3 décadas se han propuesto un número considerable de teorías e hipótesis para conocer las influencias cognitivas de la dislexia. En ellas se involucran déficits en el procesamiento auditivo rápido, el procesamiento visual, entre muchas otras. Sin embargo, en fechas recientes la teoría fonológica ha adquirido un fuerte consenso entre los investigadores del área, pues aún en diferentes culturas, lenguajes y sistemas ortográficos, la conciencia fonológica resulta ser el predictor más fuerte de las habilidades de lectura, debido a que es la habilidad de reconocer y usar los sonidos en el lenguaje hablado. Por otra parte, no obstante a lo anterior, existen otras funciones cognitivas relacionadas con el aprendizaje de la lectura, entre las cuales se destacan la capacidad para decodificar estímulos visuales, la velocidad de denominación, la amplitud de vocabulario, la capacidad de memoria operativa y la habilidad para mantener la atención y la concentración como tal. Ahora, factores neuropsicológicos de la lectura, es decir, de la dislexia como tal. El factor neuropsicológico permite relacionar el nivel psicológico de la acción humana con mecanismos físico-fisiológicos. En el caso de la lectura, el aprendizaje estable posibilita una lectura interna rápida y pertinente, que el trabajo intelectual alcance un nivel efectivo, es decir, que se dé con normalidad. De esta forma, para una acción particular como la lectura, el análisis físico, de esta forma, para una acción particular como la lectura, el análisis psicológico de sus elementos estructurales permite identificar los factores neuropsicológicos que participan en su realización. De acuerdo a lo anterior, la dislexia no puede ser un defecto aislado,
debido a que cada uno de los factores que garantizan la lectura participan no solo en dicho proceso, sino en otros procesos como la lectura, el cálculo, la expresión verbal, la actividad intelectual. Evidentemente, estos factores cumplen con un papel específico en cada proceso psicológico, pero su afectación conduce a dificultades en todos ellos de cierta forma. Esto se considera. Ahora, con relación a lo que es el error en la lectura y los factores neuropsicológicos en el cuadro, pueden observar unos ejemplos. Podemos abordar el primero como el error que se puede presentar en la similitud gráfica y se puede presentar específicamente en lo que son los factores neuropsicológicos del análisis visual. En la zona occipital, en las zonas occipitales secundarias. Y así sucesivamente hay 4 ejemplos más. Entonces, muchas gracias y continuamos con la siguiente alteración neurológica en la infancia. Un buen día para todos, mi nombre es Diana Chávez. En el día de hoy les hablaré sobre la segunda discapacidad neurológica, en este caso sobre el retardo mental, también conocido como limitación o discapacidad mental. Ahora bien, ¿qué es el retardo mental o discapacidad mental? Decimos que es un trastorno que se caracteriza por una calificación considerablemente baja en las pruebas de habilidad mental. El retardo mental, también conocido como limitación o discapacidad intelectual, sus causas son múltiples, muchas de ellas evitables, lo cual le confiere una categoría especial en esta importante condición neurológica cuyo manejo es en esencia multidisciplinario. Recientemente se ha propuesto sustituir el término de retardo mental por el de discapacidad mental o cognitiva. Se refiere a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio de la población que se manifiesta durante el periodo de desarrollo que va hasta los 18 años. El diagnóstico del retardo mental exige 3 criterios clínicos. Primero, el funcionamiento intelectual, medido generalmente a través de una prueba neuropsicológica que suministre un cociente de inteligencia. Este debe ser inferior a 70. Existe un margen de error de 5 puntos en la evaluación. El rango sería entre 65 y 75. Segundo, el niño debe presentar problemas de funcionamiento adaptativo, tener dificultades para asumir las responsabilidades de comunicación, autocuidado y de tipo académico esperadas para la edad y las condiciones culturales del niño. Por último, las deficiencias tanto intelectuales como adaptativas se deben observar antes de los 18 años, pues antes de que inicie la adultez. Característica del trastorno retardo mental. Una persona que sufre múltiples defectos cognitivos después de los 18 años y que presenta una reducción del cociente de inteligencia hasta 70 o menos. No se incluye en el diagnóstico de retardo mental, sino en el de demencia, ya que su funcionamiento intelectual obedece a un desorden adquirido y no de desarrollo. El retardo mental no es entonces una enfermedad, el término se refiere a un trastorno cognitivo y comportamental de múltiple etiología metabólica, infecciosa, traumática, cromosómica e incluso cultural. En aproximadamente un 30 o 40% de los individuos que lo sufren no se identifica ninguna causa. Existen 2 tipos de retardo mental, asintomático y el sintomático. El primero se debe a factores familiares de tipo hereditario y ambiental que usualmente se observa en hijos de padres con baja inteligencia, educados en medios culturales pobres. Esta deficiencia intelectual es considerada como inespecífica. El segundo se debe a daños cerebrales, resultante de factores accidentales, cromosómicos, infecciosos, metabólicos y traumáticos perinatales. El último grupo se incluyen los niños con síndrome de Down y los que sufren fenilketonuria. La prevalencia del retardo mental es
está afectada por variables tales como el sexo y el nivel socioeconómico. Los niños lo presentan con mayor frecuencia que las niñas, quizás por la mayor prevalencia de anormalidades congénitas en los varones y por la presencia en ellos de limitaciones intelectuales asociadas al síndrome del cromosoma X frágil. Diagnóstico y clasificación. La clasificación se hace tomando como base uno de los dos aspectos mencionados, los déficits cognitivos, dimensión intelectual, y las dificultades adaptativas, dimensión comportamental adaptativa. Dimensión intelectual. Ha utilizado pruebas de inteligencia como la escala de Wechsler de inteligencia para niños y la prueba de Stanford, con el fin de establecer puntajes que dividen este grupo de personas en categorías según el cociente de inteligencia. Retardo mental leve. Un niño con un cociente de inteligencia de rango entre 50 y 55 a 70 es considerado dentro de la categoría también conocida como retardo mental educable. Usualmente este grupo de niños presenta hasta los 5 años de edad un desarrollo cognitivo comportamental dentro de los límites normales inferiores. En ocasiones se describe un retraso moderado en el desarrollo motor. Retardo mental moderado. Los niños en esta categoría presentan un cociente de inteligencia de rango de entre los 35, 40 y 50 y 55 ordinariamente. Se observa una gran dispersión en los puntajes de las pruebas cognitivas. El lenguaje que desarrollan está compuesto generalmente por estructuras gramaticales simples y el vocabulario es pobre. En ocasiones el lenguaje está restringido a unas escasas palabras. Retardo mental grave. Está conformado por niños cuyo cociente de inteligencia se encuentra entre los 20, 25 y 35 y 40 puntos. Este constituye de un 3 a 4% de la población con retardo mental. El retraso en la adquisición del lenguaje y en el desarrollo motor permite el diagnóstico temprano de la disfunción neurológica. Hacia la adolescencia puede lograr el aprendizaje de palabras de uso frecuente, lo mismo que cierta capacidad de autocuidado. Se requiere la supervisión durante la infancia y la edad adulta, así como en el grupo con retardo mental moderado. Las anormalidades cerebrales en este grupo de niños son graves. Retardo mental profundo. El lenguaje que logran desarrollar en este retardo mental es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos sin sentido y a la comprensión de órdenes elementales. Los problemas motores y sensoriales se observan en la mayoría de los miembros de este grupo. Anormalidades cerebrales y problemas neurológicos evidentes se describen en esta población infantil. Etiología del retardo mental. El retardo mental es un síndrome y como tal tiene múltiples causas. Cualquier condición que comprometa en forma difusa el sistema nervioso central durante su desarrollo puede producirlo. La causa específica del retardo mental se puede identificar únicamente en 2/3 partes de los niños que lo presentan. Mientras más grave sea, mayor será la posibilidad de identificar su causa. La Asociación Americana del Retraso Mental agrupa las etiologías del retardo mental en 3 dependiendo de la temporalidad del evento. Prenatales. Estos se relacionan con trastornos cromosómicos y trastornos en la formación cerebral. Perinatales, ocurridos después del nacimiento, si ocurren alrededor del nacimiento, como por ejemplo la hipoxia perinatal. Y postnatales, por ejemplo, las infecciones y traumatismos craneoencefálicos. Factores de riesgo según el Manual Estadístico de Diagnóstico. Primero, por factores hereditarios. Segundo, alteraciones tempranas en el desarrollo del embrión. Tercero, por influencias ambientales. Cuarto, trastornos mentales de tipo psiquiátrico. Quinto, problemas durante el embarazo y el parto. Sexto, condiciones médicas variadas sufridas durante la infancia. Aquí en esta imagen tenemos los factores del retardo mental, que son los genéticos y los adquiridos.
En los genéticos tenemos los genes recesivos autonómicos, las anormalidades multigenéticas de expresión variable y las aberraciones cromosómicas como el síndrome de Down. En los adquiridos tenemos los prenatales, perinatales y postnatales. Algunas enfermedades de tipo genético. Como les decía anteriormente, tenemos el síndrome de Down. Estos individuos que la sufren padecen de envejecimiento prematuro, presentando una mayor susceptibilidad a la diabetes y a las enfermedades coronarias, así como un deterioro demencial muy parecido a las personas que padecen enfermedades como Alzheimer. Estos niños suelen ser muy colaboradores y afectuosos, rara vez presentan trastornos patológicos de conducta. Tenemos el síndrome X frágil. Se caracteriza por que los niños tienen cabeza y orejas grandes, testículos crecidos, también conocidos como la macroorquidia, y cara angosta. Sufre también de déficits atencionales e hiperactividad. Tenemos también el síndrome de Williams. Se caracteriza por problemas de crecimiento y anormalidades faciales y cardiovasculares. Síndrome de Turner. Se caracteriza por la pérdida de un cromosoma X. Se presenta con un número de características físicas distintivas como la baja talla, deficiencias hormonales e infertilidad, malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Se puede asociar con una serie de anomalías cerebrales congénitas, tales como la hidrocefalia, dilatación del sistema ventricular por obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo, la lisencefalia, literalmente cerebro liso por ausencia de corrugación cortical, y la agenesia del cuerpo calloso y del lóbulo temporal. Tenemos algunas enfermedades adquiridas, entre ellas tenemos las lesiones prenatales, lo que es la rubeola, el VIH. En las lesiones perinatales está la hipoxia cerebral y el nacimiento prematuro. En las lesiones postnatales tenemos los traumas encefálicos graves, los traumatismos craneoencefálicos. Tenemos también los trastornos metabólicos, como la meningitis y las afecciones psiquiátricas y retardo mental. Características del niño con retardo mental. Los niños con retardo mental presentan un déficit cognitivo global con dificultad de adaptación social. El desarrollo psicomotor de los niños con frecuencia es tardío, se realiza lentamente y alcanza un nivel inferior al de los niños con inteligencia normal de la misma edad. Torpeza en los movimientos, descoordinación, impersistencia, disprasia y estereotipias motoras son comunes en ellos. La frecuencia de trastornos sensoriales tales como déficit en la agudeza visual auditiva es muy alta. Pronóstico y manejo. Al avanzar el programa integral, se deben hacer evaluaciones cognitivas y lingüísticas periódicas con el objeto de detectar los cambios positivos y plantear nuevas metas terapéuticas. Cuando las capacidades intelectuales y lingüísticas del niño son bajas, se debe tratar de desarrollar un nivel funcional de comunicación. Las personas que trabajan con niños que presentan algún tipo de retardo mental deben elaborar programas de intervención siguiendo las etapas de desarrollo cognitivo normal. También puede ser efectivo el uso de técnicas comportamentales para reducir las conductas desadaptativas e incrementar la frecuencia de las conductas adaptivas. La farmacoterapia está indicada en combinación con otro tipo de terapias psicológicas cuando hay exceso de conductas de hiperactividad, impulsividad o agresividad. La familia se debe integrar al tratamiento del niño para lograr aceptación y generalización de los repertorios adquiridos dentro del programa remedial.